Hola chicos, buenas tardes. Iniciamos nuestra segunda sesión de la semana 2 del módulo. Vamos a esperar unos minutos por si logramos alguna conexión.
Bueno, chicos, buenas tardes de nuevo. Pues vamos a iniciar para que puedan revisar la grabación en el momento en que ustedes decidan hacerlo. Eh, Vamos a iniciar con una pequeña semblanza de lo que debemos hacer esta semana, lo que se debe de enviar este domingo como fecha límite, por si todavía hubiera algún detalle por ahí que quedara pendiente, bueno, pues volverlo a retomar. La explicación completa la dimos desde el miércoles, pero no está de más volverla a tocar el día de hoy. Y posteriormente me gustaría dar una breve explicación de lo que tenemos para la siguiente semana y que por ahí puedan los que gusten quizá ir avanzando con algo. Iniciamos entonces con la explicación. Chicos, estamos en la fase 2 de nuestro proyecto que coincide justo con esta semana 2 de actividades. Estamos en la fase de contextualización, ya pasamos la fase de diagnóstico. A estas alturas ya debemos tener muy claro cuál es nuestro problema central, ya debe estar muy enfocado, ya debe estar muy concreto y muy bien redactado para poder hacer con éxito las actividades de esta semana. Contextualización significa comparar, conocer el entorno en el que se va a desenvolver mi proyecto, qué hay semejante, qué encuentro dentro cercano, que hayan tocado el mismo tema, qué información estadística, qué estudios te encuentro por ahí que se relacionen con mi problema. Entonces entramos directamente a la fase 3, que es elaborar un cuadro comparativo que nos ofrece por ahí la plataforma, donde tendremos que comparar desde el título, los objetivos, quién lo atendió, lugar donde se desarrolló, qué soluciones se han propuesto y algunos otros puntos. Estos puntos son los criterios a comparar, los criterios de análisis. Entonces no podemos cambiar estos. Tendremos que buscar en una base de datos válida, en una base de datos seria. Yo les sugiero siempre entre el Google Académico, tecleen el tema de su problema central o su problema central y pues van a encontrar muchísimos proyectos semejantes al de ustedes, por lo menos con similitudes en el tema, en el problema central. Entonces tenemos que ubicar dos proyectos, al menos dos proyectos de estos y eh, elegirlos, revisarlos, leerlos y extraer los puntos que la tabla nos pide para irlos anotando en ella y poder hacer la comparativa. Al final tenemos que redactar una conclusión donde pongamos qué semejanzas encontramos entre estos proyectos y el mío y qué diferencias. Por lo tanto, la última pregunta la debemos de responder y es, ¿qué puedo mejorar después de esto que hice, después de este cuadro comparativo, después de esta lectura, esta búsqueda? ¿Qué encuentro que puedo comparar, que puedo mejorar de mi proyecto? A lo mejor ampliar el objetivo, a lo mejor las soluciones que estos otros proyectos han propuesto, a lo mejor los ámbitos, no sé, siempre habrá algo que nos dé luz y que podamos nosotros mejorar en nuestro trabajo propio. Eso sería la primera actividad, la de esta semana, la actividad número 3. Y con esto iniciamos con la contextualización. Después de esto pasaríamos inmediatamente a la fase 4. La fase 4 tenemos que responder una serie de preguntas que nos hace
la actividad y después de responderlas tenemos que hacer una conclusión. La conclusión tiene que ver con el punto de, bueno, ¿qué pasaría en mi comunidad o qué pasaría en el entorno donde yo estoy planteando este problema si no se soluciona? ¿Qué efectos tendría si este problema sigue creciendo o si este problema pues simplemente no se atiende o no se encuentra una solución viable? Entonces, a veces, bueno, pues tenemos que plantear ahí un escenario de la gravedad del problema y de lo que pasaría si no se resuelve. Una vez que hemos hecho esto, también esta actividad nos ofrece una tabla que tenemos que llenar, que tenemos que analizar. Esta tabla tiene cuatro columnas. La primera son los ámbitos. Estos ámbitos ya los tienen ustedes desde la actividad uno. Pueden ser uno, 2, 3, 4 los ámbitos que apliquen a su problema central. Se los tenemos que anotar en esta nueva tabla de la actividad 4. Después los efectos. ¿Qué efectos tiene este problema en mi entorno o en mi comunidad? También ya los trabajaron en la actividad uno y los trabajaron también en la actividad 2. En el árbol de causas y consecuencias, los efectos equivalen a las consecuencias. Bueno, los traemos y los anotamos en la tabla. Después viene la columna 3, que son los objetivos específicos. Y una vez que los ya revisamos en la actividad 2, si no hay ninguna corrección ni ningún cambio, entonces, bueno, ya los trabajaron en esa actividad y se los traen acá a la actividad 4 para anotarlos en este cuadro. ¿Qué sería lo nuevo? ¿Qué sería lo que tienen que desarrollar? Pues tendrían que desarrollar la cuarta columna. La cuarta columna habla de metas. Las metas son los pequeños pasitos que tenemos que hacer para lograr los objetivos específicos. Así como los objetivos específicos son las actividades que tenemos que hacer para conseguir el objetivo general, pues las metas lo son para conseguir el objetivo, los objetivos específicos. Aquí sí me gustaría puntualizar, chicos, que también, igual que con los objetivos específicos, tendríamos que anotar tres metas por cada objetivo específico. Esto es, si tenemos tres objetivos específicos como se solicitó desde la actividad 2, entonces yo esperaría encontrar en esta tabla al menos estos tres objetivos específicos y por lo tanto me gustaría encontrar al menos 9 metas, tres metas por cada objetivo específico. La mecánica para redactarlos es muy semejante a los objetivos. Se empieza a redactar con verbo en infinitivo que demuestra acción y son aún más concretas que los objetivos específicos y más claras y cuantificables. Por ahí, en la presentación que pusimos el miércoles, con la que explicamos el miércoles, viene un ejemplo. Quizá sería bueno si lo revisan la grabación para que por ahí ubiquen el ejemplo si es que tuvieran alguna duda. Estaba esperando a ver si hubiera por aquí alguien en sala de espera, pero creo que no. Disculpen por ahí mi voz, pero traigo gripa y me dio con ganas, con todo. Perdona. Ok. Tenemos esta semana también, al igual que en la semana uno, chicos, que responder nuestro informe de reflexión con la misma particularidad de que tiene solo un envío. Entonces se abre, se revisa, se contesta, se cierra y se envía, porque si no, posteriormente ya no podrán
hacer el envío y les va a aparecer como si se hubiera hecho, pero sin respuestas. Entonces, tengan cuidado con esto, lo vengo repitiendo desde la semana 1, para que no se distraigan por ahí y no se les pase este detalle. Tenemos también nuestro foro de clase. El foro de clase nos pide que compartamos una tabla donde propongamos eh, aplicaciones que nos ayuden con la búsqueda de información confiable en Internet. Inclusive viene por ahí un apartado donde nos pide una aplicación para hacer proyecciones. Por ahí comenté ya en el foro en varias ocasiones que no es para presentar un trabajo, no es para proyectar ante un público un trabajo que ustedes ya hicieron. Más bien es para proyectar datos a futuro, algo así como lo que hace INEGI o como lo que hace Secretaría de Economía, que de repente nos dicen, pues la inflación ahorita es de tanto por ciento, si sigue esta línea, el año siguiente tendríamos una inflación acumulada de tanto. Esa es una proyección de datos, una proyección de información. Es tomar los datos actuales para poder prever los datos en el futuro. Es a eso a lo que se refiere este renglón de la tabla. Pero ahí me han puesto PowerPoint, Prezi, Canva y les he estado comentando que no, justamente no va por ahí esta solicitud, sino es más bien proyección de datos a futuro. Algunas consideraciones, chicos. Bueno, la primera es comentarles que tengo muy pocos trabajos, sobre todo de la actividad 4, me parece que tengo una o dos nada más. Por favor, dosifiquen sus tiempos, tómenlo con calma para que puedan salirles muy buenos trabajos. Luego de repente los hacemos en los últimos minutos y ya no los terminamos con la calidad que estas actividades requieren. Son actividades de reflexión. Este proyecto es como de reflexión, como de buscar información, como de analizar mi entorno. Entonces, pues sí se lleva un poquito más de tiempo. Entonces, por ahí, tomen, organicen su día, organicen sus actividades para que puedan avanzar y cumplir con las actividades de esta semana. Consideración que me parece muy importante, chicos, es que en la actividad 3 nos pide hacer el cuadro comparativo, o sea, hacer esta comparación con dos proyectos. Para localizar proyectos, lo ideal, insisto, es irnos a Google Académico, teclear ahí el problema de su proyecto y revisar lo que nos salga de esta búsqueda. Seguramente nos van a salir muchos proyectos. Entonces, bueno, intentar, si son proyectos validados y son proyectos como tal, normalmente en la primera o segunda hoja, cuando mucho, traen un resumen, un abstract. Pueden leer el resumen y decir, este sí me interesa, este no, este sí me interesa, este no, y tomar los que más les llamen la atención o los que más les interesen. Ya una vez hecho esto, pueden ubicar los datos que les pide la tabla e iniciar a hacer su trabajo comparativo. Sin embargo, aunque he recibido pocas actividades también de esta, me he dado cuenta que no me están haciendo la comparativa con proyectos. Están haciendo la comparativa a lo mejor con páginas web de algunas, información de páginas web de algunas instituciones que tienen que ver con su proyecto, pero esta información es general, no es un proyecto como tal. O inclusive con algunos artículos tipo noticias periodísticos y que bueno, pues tampoco van a poder encontrar quizá toda la información que el cuadro les pide. Hasta por ahorro de tiempo, para que no pierdan tiempo en la búsqueda, que a lo mejor no les va a arrojar lo que realmente necesitan,
váyanse directo a Google Académico y de ahí inicien a hacer su búsqueda para que puedan llenar este cuadro con los datos que realmente se solicitan. Espero estar siendo clara y realmente aportarles explicación para si tuvieran alguna duda o alguna confusión, pues sea el tiempo y el momento para que corrijan ese camino y lo puedan realmente hacer como se debe. Quisiera preguntar si hay alguna duda, pero bueno, no, no tengo público a quien preguntarle. Pasaríamos entonces, muchachos, a la semana 3. La semana 3, la etapa que nos corresponde es puesta en marcha, es planeación del proyecto, es inclusive hasta parte como eh, pues planeación es la palabra correcta para poder poner en marcha este proyecto. Tenemos dos actividades, tenemos la actividad 5 y la actividad 6. Ya en este momento, pues estaríamos ya con un proyecto bastante avanzado, bastante claro y ya un proyecto, podríamos decir, ya formal. Vamos a dar una semblanza de lo que es la fase 5. En la fase 5, chicos, lo que necesitamos plantear son estrategias de solución. Ya a lo largo de la semana 1 y la semana 2, con lo que ustedes han trabajado de su proyecto, ya sería como normal que ustedes ya empezaran a visualizar cuáles serían los caminos para solucionar este problema. De hecho, ya por ahí en alguna actividad les pidieron que describieran algunas posibles soluciones. Entonces, en esta fase nos piden que eh, ubiquemos al menos de 2 a 5 estrategias de solución. Yo les pido al menos 3. 2 son muy poquitas para hacer todo este trabajo. Por lo menos que me anoten 3 estrategias de solución. Posteriormente a esto, que ya las tienen por ahí descritas, anotadas, las van a pasar a unos cuadros de evaluación. Van a hacer lo que conocemos como un análisis de viabilidad. ¿Qué tan viable es esta solución? Es poner en marcha esta solución. Esta tabla nos da también varios criterios de análisis: recursos humanos, financieros, materiales, riesgos, tiempos. Y bajo esta tabla tenemos que evaluar cada una de al menos las 3 estrategias de solución que ustedes hayan descrito. Se evalúa de manera numérica, del 1 al 4, de acuerdo a las fortalezas o debilidades. Si para una estrategia de solución el costo es muy alto, entonces va a resultar que esto es una debilidad de esta estrategia de solución, no una fortaleza. Porque bueno, tampoco es que podamos conseguir todo el dinero que necesitemos. Entonces lo evaluaríamos en las columnas de debilidades y bueno, qué tan alta o qué tan baja es esta debilidad y ya le pondríamos el numerito del 1 al 4. Al final de cada tabla hacemos la sumatoria
de cuántas fortalezas, cuántos puntos tuvo en fortalezas, cuántos puntos tuvo en debilidades cada una de las estrategias y hacemos una tabla resumen. Estrategia uno, que es esta, tantas debilidades, tantas fortalezas. Estrategia 2, que es esta, de la misma manera. De tal forma que ustedes puedan elegir una de las estrategias, en este caso, la que salga mejor evaluada. Mejor evaluada significa que salga con mayores fortalezas y con menos debilidades. Eso es lo que significa mejor evaluada. Una vez que ya ubicaron la mejor evaluada, entonces ahí hay una pregunta posteriormente que les pregunta cuál es la estrategia mejor evaluada, cuál elegirías, hay que anotarla y luego hay que fundamentarla. Para fundamentarla, muchachos, hay que responder algunas preguntas que vienen ahí en la actividad, cumpliendo con la extensión que se nos pide, con una fundamentación clara, sólida, bueno, nos haga ver por qué esa solución que salió mejor evaluada es realmente la mejor solución de las que propongo. Y esto es lo que tenemos para la actividad 5. Esta actividad es muy importante, igual que todas, bueno, está un poquito más, porque de esta actividad depende la actividad 6. Por eso sí debemos tener cuidado en elegir una alternativa de solución y que realmente sea la mejor. Esta alternativa de solución que hemos elegido, que es la mejor evaluada, no la vamos a llevar a la actividad 6 y la vamos a desarrollar paso a paso. La actividad 6 nos pide que desarrollemos tres herramientas visuales. Nos pide un diagrama de flujo, nos pide un cuadro de actividades y recursos y nos pide un cronograma o gráfica de tiempo. Lo primero que ustedes deben hacer es decir, bueno, mi estrategia de solución fue esta, hacer una lista de todas las actividades que necesitan hacer para llevarla a cabo, para implementarla. Y una vez que ya tienen estas actividades, entonces ya pueden iniciar con las herramientas visuales. Primero con el diagrama de flujo, ya tienen el texto, ya tienen las actividades, entonces ya pueden organizar y colocar las figuras correspondientes al diagrama de flujo. Recordemos que un diagrama de flujo representa un proceso. Hay figuras especiales para hacerlo y no se parece ni tiene nada que ver a un mapa conceptual. Por ahí la plataforma nos da un ejemplo y si no, bueno, hay muchísimos. Por ahí yo les subiré un material en su momento y lo platicaríamos en la sesión del miércoles más a detalle. Pero ya pueden ir avanzando un poquito en buscar cómo es un diagrama de flujo. Posteriormente, estas mismas actividades las vamos a poner en el cuadro de recursos y actividades, así se llama, y de cada estas actividades, de cada estas tareas que anotaron para implementar su estrategia de solución, tendrán que anotar qué recursos humanos requiere hacerlas, qué recursos financieros, qué recursos tecnológicos y qué recursos materiales. Y con esto terminaríamos la herramienta 2. Una vez que ya terminamos esto, nos vamos a hacer nuestro cronograma. El cronograma no es otra cosa más que una gráfica de tiempos. Es un diagrama de Gantt, se le llama también, o ruta crítica. Lo pueden hacer en Excel perfectamente. Excel tiene plantillas especiales para hacer cronogramas. Entonces es cuestión de que las ubiquen o en una hoja de Excel darle formato. Canva los tiene y hay
infinidad de maneras de hacerlo. Ponemos las actividades y ponemos la distribución de tiempos de lo que cada actividad se va a llevar en tiempo. Podemos dividirlo por días, podemos dividirlo por semanas, por quincenas, por meses y poner actividad uno tal, 2 semanas, actividad 2 tal, 3 semanas, actividad 4 tal, 3 semanas y media. Y así enlistar todas las actividades y marcar los tiempos que se requieren para llevarlas a cabo. Chicos, estas tres actividades son totalmente, estas tres herramientas son totalmente visuales. Tenemos que cuidar que estén muy bien hechas, tenemos que cuidar que tengan colores, que se entiendan, que estén bien presentadas. Son visuales, tienen que quedar muy, muy bien presentadas. Que la información sea consistente, sea congruente y además, bueno, que estén, insisto, muy bien presentadas. De alguna manera, estas actividades, pues quizá lleven un poquito más de tiempo que las actividades pasadas. Tanto las 5 como especialmente las 6 sí requiere un poquito más de dedicación y de tiempo para hacerlo. Entonces, pues no me las dejen al último, no me las dejen en el último momento, porque luego me pasa mucho que el tiempo lo sobrepasa y ya nada más me mandan la actividad con una herramienta o si acaso con dos. Normalmente ya el diagrama de flujo no me lo ponen o me lo ponen de otra manera que parece mapa conceptual. Entonces es la actividad con la que de repente tenemos un poquito más de problema. Revisen sus instrucciones con tiempo, léanlas con cuidado, ubiquen los recursos que les ayuden a realizarlas de la mejor manera y sobre todo, organicen sus tiempos. Esto es algo fundamental para sacar adelante estas actividades. Chicos, al igual que la semana uno y la semana 2 tenemos también foro de clase. También hay que compartir la tabla y responder la pregunta detonadora, al menos entre lunes y martes. Y la tabla tiene que ver un poquito con qué aplicaciones se pueden utilizar justamente para hacer la planeación y ejecución de un proyecto. Entonces, hay que hacer el mismo mecanismo de la semana uno y la semana 2. Igual responder la pregunta detonadora, seguir con las participaciones comentando a sus compañeros y la conclusión el fin de semana, ya que hayan terminado sus participaciones. Y de la misma manera también tenemos informe de reflexión
con la misma mecánica que hemos venido explicando. Es una autoevaluación, son algunas preguntas que tenemos que responder, responderlas, cerrar y enviar, no dejarlas sin respuesta y cerrar, porque entonces ya después no podemos ir. En la misma mecánica que las 2 semanas. Esta semana, semana 2 y la semana uno. Ya la semana 4 la dinámica cambiará, ya lo explicaré más adelante, ya no tenemos foro de clase ni informe de reflexión, ya tenemos otra mecánica de trabajo. Pero ahorita por lo pronto, el interés principal es que puedan sacar su semana 2 con éxito, que se me apuren, que avancen, porque siento que vamos un poquito tarde, esto de la semana de receso, de Pascua y de todo esto que muchos a lo mejor tienen vacaciones de sus trabajos o no sé, como que nos ha hecho un poquito eh, más lentos en la respuesta a nuestras actividades. Y quizá con un poco de tiempo pues empezar a revisar por lo menos las instrucciones de las actividades de la semana 3, que es el objetivo de esta explicación previa, porque insisto que ya no nos vemos hasta el miércoles y bueno, pues entonces ya recortaríamos mucho el tiempo de trabajo de la siguiente semana. Esas son nuestras indicaciones, chicos, para estas 2 semanas, pero insisto, sobre todo, eh, pues enviar las de, las de esta semana. Eso es una parte fundamental. Recordemos que es su penúltimo módulo, entonces tenemos que meterle ahí el acelerador, terminar bien, terminar con éxito para avanzar a su módulo 23 y bueno, poder graduar en tiempo y forma, lo cual es un súper logro. Chicos, para concluir entonces, eh, tenemos pendiente semana 2 fase contextualización, actividad 3 actividad 4 la actividad 3 un cuadro comparativo con dos proyectos que deberán localizar en Google Académico y la elaboración de su conclusión. Fase 4 responder las preguntas de la actividad, hacer una conclusión y completar un cuadro que viene por ahí, también del cual ya tienen ustedes algunos datos desde la actividad 1 y 2. Lo que hay que crear son las metas bajo el mismo esquema de los objetivos específicos, 3 metas por objetivo, inician con un verbo y son todavía más concretas y más medibles que los objetivos.
apurémonos, vamos un poquito tarde, vamos un poquito lento, tengo pocas actividades y les comentaba, vuelvo a comentar, actividad 3 se tiene que documentar en proyectos validados. Entonces el camino, inclusive hasta por ahorro de tiempo, más sencillo es a través de Google Académico. Tendremos también que responder nuestro informe de reflexión con la misma mecánica que ya hemos estado explicando y también responder o participar en las 5 ocasiones que nos pide nuestro foro de clase. La tabla y la pregunta detonadora entre lunes y martes y 2 retroalimentaciones al menos a sus compañeros, así como una conclusión al final de la semana. Puede ser hoy, sábado u domingo. Eso tenemos pendiente para esta semana. Es viernes, nos queda solamente y prácticamente el fin de semana. Entonces, bueno, pues hay que meter un poquito ahí el acelerador y organizar nuestros tiempos. Y bueno, entramos el lunes a la fase de planificación del proyecto puesta en marcha, donde tenemos actividad 5 y 6. La actividad 5 es crear al menos 3 estrategias de solución y calificarlas a través de un análisis de viabilidad en unos cuadros que la plataforma nos da. Fortalezas, debilidades, elegir la mejor evaluada, fundamentarla y con esa mejor evaluada me la llevo a la fase 6 y desarrollo un diagrama de flujo, desarrollo un cuadro de recursos y actividades y desarrollo un cronograma, cuidando que estas son herramientas visuales, por lo tanto deben de estar muy bien hechas, muy bien centradas, muy congruentes, muy visuales. Ese es parte del requisito de esta actividad 6. Tenemos que hacer también informe de reflexión y también foro de clase con la misma mecánica, compartir la tabla, responder la pregunta detonadora, las participaciones, comentarios a sus compañeros y su conclusión. Estas actividades, creo yo, desde mi humilde punto de vista, se llevan un poquito más de tiempo que las de la semana 2. Sí, sí se vuelve un tema fundamental que se organicen adecuadamente para que no me les vaya a faltar por ahí ningún punto a ninguna de estas actividades. Muchísimas gracias, chicos. De verdad, espero que puedan revisar la grabación. Si hay alguna duda, permanezco pendiente del chat de plataforma para poder apoyarles. Revisen los recursos, lean las instrucciones con cuidado, las recomendaciones básicamente de siempre. Y bueno, quedo al pendiente a través de plataforma. Igual quedo al pendiente aquí los minutos que nos falten, los pocos minutos que nos falten por si de casualidad de repente se me conectan ya tarde, pues llegará alguien. Y si no, bueno, nos seguiríamos comunicando a través del mensajero de plataforma. Muchísimas gracias, buena tarde y buen fin de semana.